Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más acá al Varicela. Esperamos que estén muy bien, que estén también disfrutando así como nosotros de este tiempo en adoración y en comunión unos con otros. Entonces voy a invitarlos a tomar sus asientos. También si alguien no tiene una Biblia en su mano, le voy a pedir que por favor levante su mano para que lo vean las personas que están en la mesa de información y le pasen una Biblia. Porque es muy importante que todos nosotros podamos tener una de estas en la mano. Como decía nuestro pastor el domingo, si tiene una electrónica, está bien, pero siempre es aún mejor poder tener una de papel que no nos genere distracción. Ya de por sí estamos en desventaja, por decirlo de alguna manera, cuando se trata acerca de la palabra, acerca de cosas espirituales. Nuestra carne siempre quiere distraerse, siempre quiere, ¿verdad? Vagar por todo lado, y si tras de eso no reconocemos esa habilidad y ponemos distractores, eh, a veces es difícil. Entonces, les animo a tener su Biblia ahí. Y sí, vamos a comenzar. Espero que estén tan emocionados y ansiosos de escuchar lo que el Señor tiene para nosotros como yo lo estoy. Entonces, como lo saben, los jueves estamos yendo a través de esta serie donde estamos viendo doctrinas, ¿verdad? No un solo tipo o una sola categoría de doctrinas, sino todas en general las que tenemos y las cuales creemos. Y cuando digo todas no me refiero exhaustivamente, sino al hecho de que son de varios tipos. Nos encontramos a lo largo de toda la Escritura. Y conforme el Señor vaya moviendo también más adelante, después de terminar estas, alrededor de marzo, creo que han mencionado un día de estos, probablemente hagamos otra, donde podamos ver algunas que se nos hayan quedado por fuera. Hoy vamos a estar viendo la creación, la doctrina o doctrinas que tienen que ver con este tema de la creación. Los jóvenes adultos que han estado en los estudios de Génesis pueden casi quedarse libre hoy, o tomarlo como un repaso, porque vamos a estar viendo mucho de lo que ya hemos visto a lo largo de las últimas semanas en nuestro estudio a lo largo del libro de Génesis. Entonces, antes de comenzar, voy a leer el versículo primero de la Escritura, Génesis capítulo 1, versículo 1, y después vamos a orar. Entonces, si tiene su Biblia ahí, puede acompañarme a Génesis capítulo 1 y voy a leer diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Padre Santo, queremos darte gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Queremos venir delante de ti reconociendo quiénes somos, el hecho de que somos débiles, Señor, pecadores, y rogamos, Señor, y pedimos, Señor, que nos perdones si te hemos ofendido, Padre. No queremos que haya nada en medio de nosotros, de usted y nosotros, que nos vaya a estorbar, que nos vaya a distraer de poder recibir lo que usted tiene para cada uno de nuestras vidas y corazones hoy, Señor. Ayúdanos a conocer lo que tú has dejado en tu palabra acerca de la creación, y ayúdanos a conocerte a ti también a través de eso, Señor. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu voluntad? El deseo de tu corazón, tu capacidad, Señor. Que eso afecte profundamente nuestras vidas, la forma en la que vemos nuestro caminar en ti, la forma en la que afrontamos situaciones, persecuciones, tribulaciones, las tentaciones también. Que a través de lo que aprendamos hoy, de lo que tú hiciste, Señor, podamos también ser cimentados, Señor, y incrementados en nuestra fe y confianza de que lo que has prometido para el futuro también se va a cumplir. Oramos y pedimos, Señor, por una llenura fresca de tu Espíritu. Tu Espíritu esté moviéndose en nosotros, trabajando y dando a cada uno según tu voluntad, según tú sabes que necesitamos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces quiero comenzar respondiendo una pregunta. ¿Por qué son importantes estas doctrinas de la creación? ¿Por qué necesitamos aprenderlo? Eso ya pasó, sí. Dios creó, listo, vámonos, sigamos con lo que viene. No. ¿Por qué es importante? Las doctrinas que encontramos en los primeros, vamos a decir, 11 capítulos del libro de Génesis, son las bases de toda la doctrina teológica que la Biblia tiene.
Si quitáramos esos capítulos de la Biblia, si no estuvieran ahí, si no pudiésemos tener ese contenido, no podríamos en realidad confiar en que todo lo demás que la Biblia enseña sea verdadero o tenga algún valor y peso o relevancia para nuestra vida. Porque si lo piensan de alguna manera, nosotros creemos, por decirlo así, que Cristo murió en la cruz. Pero si Cristo no es Dios, como vamos a ver que la Escritura lo afirma, si Él no creó el universo, si Él no es parte de ese Dios trinitario en el que creemos, entonces su sacrificio no es suficiente para salvarnos. Porque Él tenía que ser 100% hombre, 100% Dios, según las profecías. Así vamos a ver un montón de doctrinas que le dan o sientan las bases para todo lo demás que creemos. Algunos ejemplos de las doctrinas que estos primeros 11 capítulos de Génesis nos da. Uno de ellos es que nos señala a Dios como el creador de todo el universo, de toda la vida y todos los seres vivos. Nos dice eso también, por ejemplo, que no hay evolución, como algunos quieren enseñar. Nos dice que Dios creó al hombre para tener una relación con Él. Él no creó el universo y el ser humano para dejarlos ahí, a la libre, irse, desaparecer, como algunos también enseñan. Él quería y quiere aún tener una relación con nosotros. El libro de Génesis lo deja muy claro. Nos relata también el origen del pecado, de la maldad. Yo sé que usted alguna vez se ha preguntado, y si no, se lo van a preguntar en algún momento, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? En el libro de Génesis encontramos la razón. Vemos desde ahí también introducida la redención, la justificación a través de Jesucristo. Nos enseña también en el libro de Génesis que el diablo es nuestro enemigo. Es el enemigo de Dios y nuestro enemigo también. No es un amigo como algunos quieren enseñar. Como ya lo dije, nos introduce también la promesa del Mesías desde el capítulo 3, versículo 15. Nos informa sobre la personalidad y la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? ¿Cuál es su naturaleza? No solo la naturaleza de Dios, sino también de ese reino. Que como dice Jesús en los evangelios, se ha acercado a nosotros. Que es un reino que es ahora y también será. Nos indica también de forma conclusiva que la vida humana tiene su origen en el corazón de Dios. Él deseó y decidió y habló para crear al ser humano. Y por lo tanto el ser humano tiene un propósito que no es definido por el ser humano mismo, ni por la sociedad, ni las circunstancias, sino por Dios. Eso nos habla también del gran valor que tiene la vida, especialmente la humana. Entonces vamos a estar viendo básicamente el capítulo 1 de Génesis y algunas otras pasajes del capítulo 2. Pero quiero hacer ahí un comentario, nada más. Estos estudios no tienen un abordaje quizás plenamente apologético. Mi idea no es defender estas doctrinas hoy, quizás voy a dar uno que otro argumento, sino que la idea es poder verlas. ¿Qué es lo que creemos acerca de la creación? Ya más adelante, ¿verdad? Usted nos puede hacer saber si le interesa quizás un curso, una clase apologética y podemos ver cómo lo hacemos. Pero este no es el objetivo de esta, sino más bien exponer, presentar cuáles son las doctrinas que creemos acerca de la creación. Y vamos a comenzar ¿por dónde? Por el principio. Moisés, que es el autor o el escritor del libro de Génesis, no invierte tinta ni tiempo explicando quién es Dios, simplemente comienza en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él presupone su existencia, no solo su existencia, sino también presupone que los que van a leer esto van a saber de quién está hablando. Van a saber de cuál Dios está hablando. Y ya como nosotros tuvimos 2 estudios en esta misma serie acerca de la existencia de Dios, vamos a hacer lo mismo. No vamos a ahondar en eso, sino que usted puede ir a consultar esos estudios si tiene necesidad de hacerlo. Nosotros vamos a empezar ahí mismo con Moisés. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esta declaración es donde está el fundamento para todo lo que sucede después.
Aquí está la respuesta a todas las preguntas filosóficas más debatidas de toda la historia de la humanidad. ¿Quién creó o de dónde viene el universo? Hasta ahora lo debaten. ¿Por qué estamos aquí? ¿Se acuerdan el comercial de One Earth? Que decía, ¿no será para cuidar a las demás especies? ¿Verdad? O algo así. Bueno, la Biblia lo responde, no tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué existe el universo en lugar de que no exista? La respuesta, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a orar. No, mentira. Vamos a continuar. Pero podemos resumirlo de esa manera. Dice Dios, esa palabra hebrea antigua para Dios es Elohim, que es en realidad una palabra plural, pero usada aquí de forma singular, como si fuera singular. En teoría, los verbos y pronombres usados con la palabra Elohim deberían estar en plural. Pero yo creo que muy conscientemente y a propósito, Moisés lo escribió de esta manera. Cuando habla de Elohim, ¿verdad? Y escribe acerca de Elohim, se refiere a Jehová Dios, pero usa verbos y pronombres en singular. Un ejemplo, podemos decir, ellos vino, ellos se quedó, por hacer quizás un ejemplo de cómo podría sonar en español. Entonces habla de una pluralidad, pero en unidad, en una sola unidad. Esto para nosotros es una clara referencia al Dios Trino en el que creemos. Ya también vimos una serie, creo que 2 estudios acerca de la Trinidad, que es un solo ser llamado Dios, que existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creó los cielos y la tierra. Una sola esencia y voluntad. Ellos son unos, son uno. La palabra Trinidad usted no la va a encontrar en la Biblia, puede ir de tapa a tapa y le recomiendo que lo haga, más ahora que estamos comenzando el año, leyéndola toda y usted no va a encontrar la palabra Trinidad, pero desde el inicio, del primer versículo de la Biblia, estamos viendo claramente que nos está hablando de un solo Dios, pero en una pluralidad de personas. Entonces dice, Elohim creó. La palabra crear ahí, y creo que lo estamos viendo hace algunos estudios también, es la palabra bará, que en este versículo, por el contexto en el que está, tiene el significado de crear de la nada. Estaba compartiendo el domingo con los muchachos que yo siempre he no solo creído, sino también enseñado que la palabra bará siempre significa crear de la nada, pero resulta que depende del contexto. Entonces, es importante eso. En este contexto tiene la idea de que Dios creó el universo, creó los cielos y la tierra sin ninguna materia prima. Lo creó de la nada. Todos nosotros podemos usar la creatividad que Dios nos ha dado para diseñar, para crear, para construir cosas diferentes. Algunos más que otros que tienen, ¿verdad?, ese tipo de aficiones. Pero todos nosotros siempre necesitamos trabajar con materias primas, con materiales. Y no solo materiales, sino incluso información ya obtenida anteriormente. En realidad no somos buenos para inventar. Usted ve cada diseño, ¿verdad? Por ejemplo, un robot. Usted dice, wow, es una invención nueva. Bueno, ¿cómo lo hacen? Usted ve siempre, tienen un brazo con articulaciones. ¿Basadas en qué? En articulaciones que ya encontramos en la naturaleza. El ser humano no puede concebir cosas nuevas, usted no puede pensar aquí en este momento un color que nunca haya visto o imaginarse un sabor que nunca haya probado. Pero el Dios creador no solo tiene la increíble capacidad de concebir cosas completamente nuevas en su voluntad, sino tiene también el infinito poder requerido para traerlas todas a existencia de la nada. Y esto fue lo que Él hizo, es lo que estamos viendo aquí en este versículo. Dios creó todo, pero ¿cuándo? ¿Dónde lo creó? Dice, en el principio. Esa palabra, principio, que en el original es Bereshit, tomamos la palabra que le da nombre al libro.
¿verdad? En nuestro idioma es Génesis, pero si usted se va a la Torá, ¿verdad? En el idioma original se llama Bereshit. Debería de ser lo primero, el inicio de algo. Y nos señala el momento primo de la creación, en el que el cielo y la tierra fueron creados. Nosotros ahora por la escritura y también por las leyes científicas, ¿verdad? Esto nadie lo debate, sabemos que el universo se compone de tres cosas: materia, tiempo y espacio, y que no pueden existir una sin la otra. Usted no puede tener materia sin tener dónde ponerla, por ejemplo, o cuándo existe esa materia. Tienen que entrar toda esa existencia en el mismo momento. Y en este pasaje está plasmado en muy pocas palabras, creo yo, pero de muy buena manera, la creación del universo en su totalidad. Dios creó el universo. Algunas cosas que esta frase nos dicen implícitamente, quizás acerca de Dios. Bueno, que Él es superior a todo lo creado. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Nos dice que Él no está sujeto o condicionado por la creación. Él está fuera del mundo material, está fuera del tiempo. Él no está sujeto al tiempo como nosotros. El tiempo se extiende como un pergamino delante de Él y Él lo ve todo. No sé si eso a ustedes les vuela la cabeza o no, pero conmigo sí lo hace. Yo estoy viendo, cada vez que pasa un segundo puedo ver lo que está pasando. Y llega algo que no me esperaba y me sorprendo. No es así con Dios. Él está viendo toda la historia de la humanidad frente a sus ojos en todo momento. Porque Él no está sometido al tiempo. Nada le sorprende. Él no se atrasa ni tampoco se adelanta. Nosotros sentimos como que a veces, ¿verdad? Señor, ¿por qué no solucionas esto? Señor, ¿por qué no vienes ya? Bueno, la Biblia dice que Él no se atrasa como algunos creen que Él lo hace. Él hace su voluntad en su tiempo. ¿Por qué el Señor no ha venido todavía? No, la Biblia dice que es porque Él no quiere que ninguno proceda al arrepentimiento. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya? Entonces por eso está esperando. Si no fuese por eso, nosotros quizás hubiésemos estado perdidos. Pero Él esperó y ahora estamos aquí. Lo mismo está haciendo con la gente que está allá afuera. Nos dice también que Él es poderoso y soberano sobre todo lo que ha creado. Y la Biblia lo deja muy claro. Vamos a ver, con su palabra Él creó todas las cosas. Simplemente con su palabra. No hay nada difícil para Él, por lo tanto. No hay un obstáculo lo suficientemente grande para poder detenerlo. No hay nada que Él no pueda hacer. No está limitado ni siquiera por su capacidad y poder. O sea, su poder no tiene límites. Lo único que lo limita a Él es su naturaleza. ¿Quién es Él? Las cosas que por su naturaleza Él no haría. Él no pecaría, por ejemplo, no mentiría. Pero su poder o su capacidad no lo limitan en ningún sentido. Y eso es lo hermoso de estas doctrinas. No solo hablan de lo que Dios ha hecho, sino de quién es Él. Y yo creo que toda la Biblia hace eso. Toda la Biblia nos permite conocer a Dios. Nos lleva muchas veces a pensar, a preguntarnos. Por ejemplo, las implicaciones de que el verbo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, de que ese verbo que era en el principio con Dios y que era Dios, se hizo carne. Dice que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios que creó el universo. Nos dice el libro de Colosenses que fue el que estaba creando todo esto aquí. El mismo Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice que sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Pero llega ese versículo 14 y dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el Dios en el que creemos. Y si eso nos lleva a meditar acerca de las dimensiones del sacrificio que Él hizo,
Entonces yo no sé qué podría hacerlo. Después de crear los cielos y la tierra, en el versículo 1 nos dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No me voy a detener mucho en este pasaje, pero porque no quiero darle mérito a una enseñanza tan absurda, pero es importante que ustedes sepan que hay un grupo de personas que se basan en este versículo y otro versículo en Isaías, en el capítulo 45, versículo 18, para decir que esta, en realidad, en la que nosotros vivimos es la segunda creación de Dios, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, desordenada y vacía, ¿verdad? Donde hay orden está Dios, dicen, ¿verdad? Entonces no es posible que Dios haya creado algo desordenado. Y se basan en el versículo 18 del capítulo 45 de Isaías, donde dice que Él no creó la tierra en vano, sino que la creó para ser habitada, ¿verdad? Y lo voy a leer. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, esa palabra vano en Isaías es la misma que vacía en Génesis capítulo 1, en el original. Entonces ellos dicen, aquí tenemos la clave o las bases de esta teoría que ellos le llaman la brecha, ¿verdad? Que hay una brecha de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1, ¿verdad? Pero no hay que ser un genio para darse cuenta que a pesar de que es la misma palabra en el original, se están usando de formas completamente diferentes. Isaías está hablando del propósito de la tierra. Dios no creó la tierra sin un propósito, no la creó en vano, sino que la creó para ser habitada, mientras que Moisés se está refiriendo a esa ausencia momentánea de todo el orden que iba a ser creado después. Estaba vacía. Está hablando de cosas completamente diferentes. Sin embargo, ellos se agarran de donde pueden para poder fundamentar esta teoría. ¿Y para qué quieren tener esa teoría? Bueno, porque ellos están afiliados a este movimiento de personas que dicen que todos los seres vivos han evolucionado, ¿verdad? De seres vivos primitivos, ¿verdad? Pero para que eso suceda necesitan, ¿verdad?, tener una cuenta de un montón de miles de millones de años. Y esa es una de las formas en las que tratan de validar ese tipo de teorías, ¿verdad? Diciendo, todo el registro fósil que tenemos, ¿verdad?, los miles de fósiles que tenemos debajo de la Tierra, son porque en algún momento Dios destruyó esta creación. Un evento, ¿cómo se dice? Un cataclismo mundial que destruyó todo lo que Dios había creado y Dios volvió a crear. Por eso tenemos todos esos fósiles ahí. Pero no es lo que nosotros creemos. Creemos que esta es una sola creación, que Dios lo creó todo bueno, y eso es uno de los puntos claves de este estudio. Todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. El pecado, la muerte también, porque del pecado viene la muerte, sucedió después, que es lo que vamos a ver el jueves siguiente. Por lo tanto, todos esos animales no pudieron haber muerto antes de lo que vamos a estudiar hoy. ¿Ah? Ya me detuve demasiado hoy. La palabra desordenada aquí se puede traducir como sin forma, sin una forma definida, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí a los cielos y la tierra, o refiriéndose más bien a la tierra, que no tenía una forma, no tenía el contenido que iba a tener después. Pero también en ese primer día, dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Todo eso lo hizo en un día. El primer paso para llevar a la tierra de ese estado en el que estaba, sin forma y en la oscuridad, literalmente, y eso es importante, esa oscuridad de la que habla ahí, o esas tinieblas, no se refiere a unas tinieblas espirituales. Recordemos que el ser humano no había caído, sino a una oscuridad literal, ¿verdad? De que no había luz. Pero el primer paso que él da para llevar a la tierra a ese estado, al estado que Dios tenía en su corazón, que quería crear, fue la luz. Y solamente con el poder de su palabra la creó. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Esto nos habla, creo yo, también de ese aspecto sobrenatural,
de esta luz. Porque si ustedes se aguantan un poquito más conmigo, vamos a llegar más adelante cuando dice que Dios crea el sol con un día de por medio, pero ya existía la luz. Entonces, Él creó la luz y no solo hizo eso, sino que separó la luz de las tinieblas sin haber creado todavía las estrellas. Él limita la luz para que existiese una diferencia entre la luz y las tinieblas, entre el día y la noche. ¿Y qué vio Dios? Por primera vez lo vemos aquí. Dice que vio que la luz era buena. Y yo le invito, si tiene su Biblia ahí, subraye cada vez que dice aquí Moisés en el capítulo 1 que algo es bueno. Vio Dios que la luz era buena. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, en el segundo día, Dios creó una separación. Si ustedes pueden imaginarse conmigo, el planeta Tierra en ese momento estaba todo cubierto de agua, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que había tierra debajo de esa agua, pero estaba todo cubierto de agua. Y el Señor, con su poder, mandó que se hiciese una separación, no horizontal, como quizás podemos imaginarnos cuando dividió el Mar Rojo, sino vertical. Una capa de agua que rodeaba la tierra y después un núcleo, que hasta ese momento era pura agua a la superficie. Y en medio de ellos, la atmósfera o el firmamento, que dice aquí, llamó cielos. Hay varias teorías sobre cómo hubiese podido funcionar esa capa de agua sobre la tierra, ¿verdad? Algunos dicen que en estado gaseoso, como una capa muy gruesa de nubes, otros que en estado líquido, ¿verdad? Yo no voy a decirles a ustedes cuál deben creer, ustedes pueden tomar su propia postura en cuanto a eso. Lo que sí es importante, indiferentemente de cuál de las dos cosas creamos nosotros, hay un punto importante que es la uniformidad en el clima que eso creaba, ¿verdad? Había una capa que iba a hacer un efecto como invernadero, ¿verdad? Que iba a mantener todo el clima de toda la tierra uniforme y estable, que iba a ser muy favorable para la creación que él iba a crear después. Vamos a ver que toda esa agua, ¿por qué no está ahorita? Bueno, porque en el diluvio cayó. En el diluvio dejó de estar suspendida sobre la atmósfera y cayó sobre la tierra. Entonces, en este momento el Señor crea el firmamento. Y después de eso dice, fue la tarde y la mañana el día segundo. En el versículo 9 dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Entonces, en el tercer día, Dios lo que hizo fue surgir la tierra de en medio del mar, ¿verdad? Que el mar se juntara ¿verdad? En una parte y dejara surgir la tierra, ¿verdad? Creando así la tierra seca. Llamó tierra a lo seco y mares a donde estaban las aguas. ¿Y qué vio Dios? Que eso era bueno. Como era bueno, continuó creando. En ese mismo día, Él ordenó que de la tierra seca surgiera toda planta y árbol que da fruto. Todos los vegetales fueron creados en ese momento. Y algo que quiero hacer énfasis también es según su género, según su naturaleza. Ellos iban a dar semilla según su género, según su naturaleza. Dios no creó plantas ni animales que procrearon seres diferentes a ellos, ¿verdad? Una planta, aquí un árbol de manzano no iba a dar una manzana, pero que iba a tener semillas de naranja.
o que iban a producir otro tipo de plantas. Esto es muy importante porque es una enseñanza que se ataca muchísimo hoy en día. Quizás Dios sí creó, ¿verdad? Y puso en movimiento la creación del universo, ¿verdad? Ahí le hizo así al Big Bang para que explotara y después de ahí todo surgió. ¿Por qué? Porque quieren conciliar las dos partes, quieren lo mejor de los dos mundos. Quieren ser aceptados por los cristianos, porque quizás son cristianos, y quieren ser aceptados por la comunidad científica. Pero vemos aquí que Dios no creó de esa manera. Dios creó las plantas y plantas que si era una planta de chayotes, la semilla de ese chayote iba a dar chayotes, según su naturaleza, según su género. No iban a producir nada diferente. Algo que es muy interesante es que en este día tercero el Señor crea las plantas, pero hasta después, vamos a ver en este siguiente día, versículo 14, creó las estrellas. Y ahí se refuta también una teoría falsa que lastimosamente muchos hermanos en la fe están creyendo y enseñando. Que es que cada uno de estos días que se mencionan aquí no se refiere a un día literal de 24 horas, sino a miles de millones de años. Es decir, no, es que cuando usted ha escuchado, ¿verdad? En 1 de Pedro y en varios pasajes dice que para Dios es como 1000 años es como un día y 1000 años como un día, ¿verdad? Entonces, cuando dice día aquí, en realidad puede estarse refiriendo a miles de millones de años. Bueno, está difícil que esas plantas hayan sobrevivido sin las estrellas, que iban a ser creadas el día siguiente. Usted mete una planta en un sótano durante un día, sobrevive, pero miles de millones de años no. Porque vemos que es hasta el día cuarto, leyendo ahí en el versículo 14, donde dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces en este día cuarto, Él creó los cuerpos celestes del cielo que vemos nosotros hasta el día de hoy. Creó los astros que permanecen en el firmamento. ¿Para qué? Con una función también. Y sí, nosotros no somos el centro del universo, ¿verdad? El centro de todo esto es Dios mismo. Pero vemos que incluso estos astros Él los creó con una función, ¿verdad? Y con un objetivo de poder bendecir, de ser funcionales para lo que Él estaba creando en la tierra. Yo sé que hay muchos que hacen chistes de eso, ¿verdad? No, es que los cristianos creen que somos el centro del universo. Bueno, no creo que debamos darnos nosotros tanta importancia, pero aquí está claro, incluso las estrellas fueron creadas con un propósito, ¿verdad? Para bendecir y para ser útiles para los seres humanos, para que sirvieran de señales para las estaciones, para días y para años. Creó todas las estrellas y creó también una en especial para que nos alumbrase a nosotros y para que nuestro planeta girara alrededor de ella, que nosotros llamamos Sol. Desde ese momento, creo yo, asignó Él la función de alumbrar sobre la Tierra a esta estrella llamada Sol. Y también nos dio un satélite, la Luna, para que señorease o alumbrase desde los cielos en la noche. Y las tenemos aquí. ¿Y qué vio Dios cuando lo hizo? Dice que vio Dios que era bueno. Y terminó el día cuarto. Dijo Dios en el versículo 20, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares,
y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. El día quinto, el Señor creó los peces, los animales acuáticos, las aves del cielo y probablemente los pingüinos, que no sé en cuál de esas dos pertenecen. Los creó todos igual, según su especie, según su género. ¿Y qué hizo? Dice que los bendijo, dándole la capacidad y también el mandato de reproducirse, de poblar la tierra. ¿Cuántos hizo Dios de cada especie? No sé. No voy a poner a debatir algo que la Biblia no me está diciendo. Pero los que Él haya creado también les dio, ¿verdad?, esa capacidad y también mandato de reproducirse, de llenar la tierra. Y otra vez, según su género, según su naturaleza. Esa reproducción iba a ser en número de cada especie, no en número de especies, ¿verdad? Otra vez, insisto mucho con esto. ¿Por qué? Porque tal vez usted ya salió de estudiar, ya no está estudiando. Pero sus hijos sí están estudiando en la escuela. Si usted va y revisa el libro de ciencias, probablemente va a tener ahí, a pesar de que eso ya está más refutado y abandonado por casi toda la comunidad científica, ahí va a salir el Australopithecus ¿verdad? Y toda la cadena de evolución que ya nadie cree, de hecho. Pero se sigue enseñando. Ellos no iban a producir más tipos de animales, sino que iban a reproducirse según su especie. Y los bendijo Dios para hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando los creó vio que era bueno. Todos los animales del mar y del cielo, los aves. Fue la tarde y la mañana, el día quinto. Después en el día sexto, nos dice el versículo 24, que dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. De la misma manera, en el sexto día, creó Dios, así como había creado los monstruos y peces, monstruos marinos y los peces, todos los animales acuáticos y las aves, en este creó los animales terrestres. Creó mamíferos, reptiles, anfibios y los invertebrados terrestres, todos los que habitan la tierra. Y si el pingüino no pertenecía a las otras dos, entonces lo creó en este día. ¿Y cómo lo hizo? De igual manera, según su especie, según su género. No nos dice, ¿y qué nos dice aquí el pasaje? Produzca la tierra seres vivientes, no el mar, ¿verdad? No salgan los peces del mar y evolucionen en animales terrestres. No, produzca la tierra seres vivientes según su género. Todos los animales en ese día sexto. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué creó Dios después de eso? El versículo 26. Y aquí ya vamos a tal vez ir un poquito más despacio. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces vemos esta conversación aquí, donde dice: creemos. ¿Con quién estaba hablando Dios? Bueno, consigo mismo, con las otras personas de la Trinidad. En esta conversación se proclama y se decreta que se iba a crear al ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagen y semejanza es un paralelismo, que es una herramienta gramatical muy usada por los hebreos para completar, para describir completamente una idea o hacerlo de mejor manera. Estas ambas palabras tienen o parecen usarse aquí de forma bastante sinónima, ¿verdad? Dando a entender el mismo significado, pero con implicaciones importantes, ¿verdad? Quieren dar a entender casi que lo mismo, pero de forma diferente. Las dos frases se encuentran solo en Génesis, y la próxima vez que se va a ver esta frase en la imagen y semejanza va a ser en la naturaleza caída de Adán.
Ustedes pueden ir ahí en el capítulo 5 de Génesis, versículo 3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esa es la otra ocasión en la que aparece. Pero ya es una imagen y una semejanza completamente diferente. ¿Sigue portando Set la imagen y la semejanza de Dios? Claro que sí. Pero el énfasis aquí es que ya no estaba siendo transmitida de la misma manera, sino que era una imagen y una semejanza distorsionada, cambiada, pervertida por una naturaleza pecaminosa pasada por Adán. Esa palabra imagen significa o se usa muchas veces como sombra en el Antiguo Testamento. El significado es algo que es parecido, que causa una ilusión de ser semejante. Y aparece 16 veces en el Antiguo Testamento. Si ustedes van al Salmo 39:6, nos habla ahí, ¿verdad? No es un duplicado exacto, sino que es algo que se basa en un original. Ahí en el Salmo 39:6, que voy a buscarlo porque por alguna razón no lo tengo aquí. Nos dice el salmista, ciertamente como una sombra es el hombre. Esa es la misma palabra tselem. Habla de un duplicado. Por supuesto, la sombra no es lo mismo que yo, pero está basada en quién soy yo. Y es muy importante, ¿por qué? Porque está diciendo que es semejante solamente. Es la imagen de Dios, ¿verdad? Fue creado a la imagen de Dios, pero no es otro como Dios. No es igual, sino solamente semejante. Y eso es algo que es muy importante. No somos dioses. A pesar de que hay muchas personas que quieren hacernos creer eso. Dentro del ámbito no religioso, ¿verdad? Todo el mundo enseña que nosotros somos nuestro propio Dios y que todo tiene que girar en torno a nosotros, pero también hay sectas religiosas como los mormones que afirman que somos dioses, que vamos a convertirnos en dioses de nuestro propio universo. Pero aquí dice que fuimos creados a imagen de Dios, pero solamente semejantes a Él. El versículo 27 se ejecuta esa acción y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra hombre ahí es Adán, que se usa en realidad de forma genérica para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque él es el primer hombre. Creó Dios al ser humano, a la humanidad en ese momento. Aquí también, y por eso decía lo que dije ahora en el versículo 1, se usa la palabra bará, para cuando está hablando de crear a Adán. Y sabemos por el contexto del capítulo 2 que él lo creó del polvo de la tierra. Que lo esculpió, es la idea. Dice el versículo 7 del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde lo creó? De polvo de estrellas. No, del polvo de la tierra. Creo yo, para que fuese consciente de su propia fragilidad, de su propia temporalidad, que no es, como decía antes, no es un Dios más, sino parte de la creación. Dios le dio al hombre un cuerpo para comunicar y manifestar sus pensamientos, sus deseos, para poder interactuar con el resto de la creación. Sin embargo, el cuerpo no es quienes somos en realidad. Al menos es nuestra esperanza. Yo espero que usted tenga esa esperanza. Que no se deprima cuando ve su cuerpo deteriorándose, sino que pueda tener ese alivio de decir, bueno, este cuerpo se deteriora, pero mi espíritu más bien es vivificado en Cristo y continuará existiendo aún después de que este cuerpo se pudra aquí. Así que Él lo creó del polvo de la tierra, hizo la escultura más perfecta que usted se puede imaginar de un ser humano, pero era una escultura de barro, de tierra todavía.
hasta que Él sopló en su nariz aliento de vida para que se convirtiera en un ser viviente. Y ahí es donde está la persona. Ahí es donde está quienes somos nosotros, en el Espíritu. Esa fue la manera en la que Dios creó a la humanidad. Y lo siento insistir de nuevo en esto, pero no lo hizo evolucionar de un primate. No tomó un mono y hizo que tuviera un hijo y que saliera con menos pelo. Él los creó. Y algo que es importante, el libro de Génesis nos habla de creaciones maduras. No hace un protoplaneta Dios, sino que lo completa en poco tiempo. Crea animales con capacidad de reproducción. ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, según la Biblia, la gallina. Él la creó madura, lista para reproducirse. ¿Por qué? Porque le ordena, fructifique, ¿verdad? Reprodúzcase. De igual manera, al ser humano, lo creó maduro, no creó un bebé ahí, ¿verdad? Sino que lo creó maduro y inmediatamente empezó a interactuar con él, lo puso a trabajar también. Dice que lo creó al hombre, Adán, ¿verdad? Hablando de la humanidad, pero en una pluralidad de dos, varón y hembra los creó. En el caso de la mujer, en el versículo 22 del capítulo 2 usa otra palabra para cuando está explicando cómo la creó, que tiene la idea de ser construida. Versículo 22 es donde dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Esa palabra hizo, tiene esa idea de ser construida, modelada. La palabra es baná. Y la trajo al hombre, dice el Señor. La creación del hombre tuvo lugar en el sexto día, pero con claras distinciones. Primero, dejó muy claro que iba a haber una distinción de sexo entre ellos dos. Eso nos indica que el diseño de Dios era que se perpetuara la raza humana, así como todos los otros seres que había creado anteriormente. Y vean, si ustedes lo ven, son detalles que podemos pasar por alto, pero él dice, varón y hembra los creó. No los creó varón y hembra. Eso tiene una implicación. Pone énfasis en que los creó varón y hembra. Y eso es muy importante. ¿Cómo los creó? Si vemos lo que él había dicho en el versículo 26, lo que él quería hacer, vemos que los creó de acuerdo a su voluntad. Creó al ser humano a su imagen y semejanza y con capacidad de reproducirse y sojuzgar la tierra. Esa semejanza no habla necesariamente de una semejanza física, ¿verdad? Que quizás alguno se lo está preguntando. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. En Juan capítulo 24, versículo 24 más bien, nos dice que Dios es espíritu y en espíritu hemos de adorarle. ¿Verdad? Dios no tiene un cuerpo físico como el de nosotros, creado de materia. Acuérdense, la materia se llegó a crear aquí, Génesis 1:1, Dios siempre ha existido. Entonces, ¿a qué se refiere con esa semejanza? Sí, ¿verdad? Yo creo que Dios creó nuestro cuerpo con partes que nos permiten hacer o llevar a cabo las cosas que Él también hace, ¿verdad? Una boca que puede hablar como Él habla, un oído que puede oír como Él escucha, pero no quiere decir que Dios tiene un oído literal, ¿verdad? Esos son antropomorfismos, se llaman, ¿verdad? Que son herramientas literales que tienen los autores de la Biblia para decir Dios está escuchando, por ejemplo. Dice, Dios inclinó su oído, pero no es que Dios está así tratando de escucharnos, ¿verdad? Sino que Él está prestando atención. Entonces esa semejanza no es física, sino que nos creó de una manera que podamos interactuar con el resto de la creación, pero también con Él. Hay una semejanza intelectual, ¿verdad? Somos capaces, a diferencia de Él, de aprender, pero podemos pensar, podemos razonar.
Él nos creó también de una forma en la que podemos juzgar y tener dominio sobre el resto de la creación, así como Él iba a hacerlo sobre nosotros. Una semejanza moral. El hombre fue creado bueno. ¿Por qué sabemos eso? Porque en el versículo 31, más adelante, dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y eso incluía al hombre. Entonces, esa semejanza implica también una semejanza moral, una semejanza también espiritual. Somos un alma viviente que puede tener comunión con Dios. También Él nos creó con ese prospecto de ser inmortales, así como Él lo es. Y ese era el plan de Dios desde el inicio. Que permaneciéramos ahí en comunión sin tener que morir. Sin tener que morir. En el versículo 16 y 17 del capítulo 2 es donde Él les advierte: el día que comas, ciertamente morirás. Pero no tenían que hacerlo, sino que el hombre iba a vivir para siempre. También nos da un potencial de elección y de voluntad. Nos creó de forma que pudiésemos decidir, ¿verdad? De todo árbol ustedes pueden comer, pero de este no. Dice el versículo 16 y 17 del capítulo 2. Eso también tiene que ver con esa semejanza que Él invistió en nosotros. Libertad para decidir. Entonces creó el Señor a su imagen al ser humano. Y los creó varón y hembra, nos dice el versículo 27. Avanzando, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios, Elohim, que estamos hablando, los bendijo a ambos para poder reproducirse según su especie, ¿verdad? Versículo 28. ¿Y qué les dijo? Fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. El Señor los bendice. Y vamos a ver muy a menudo esa palabra los bendijo o bendición, que es barak, tiene este sentido de reproducirse. Ya lo vimos con todos los seres creados anteriormente, pero lo seguimos viendo inclusive después con el ser humano. Después lo vemos la tercera vez cuando Dios bendice, ¿verdad? El séptimo día para santificarlo, que es en realidad una excepción a este principio que estoy tratando de ilustrar. Después en el capítulo 5, versículo 2, ¿verdad? Dice que los creó varón y hembra y los bendijo y los llamó Adán, ¿verdad? O humanidad, el día en el que fueron creados. La quinta ocasión en la que se usa esa palabra bendijo es con Noé, ¿verdad? Entonces bendijo, o Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Una vez más. La sexta vez es cuando bendice la línea piadosa de Sem. Y por última, en Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando está hablando Abraham, usa la misma: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, muy a menudo esta acción de Dios de bendecir tiene que ver con eso, con multiplicarse, con expandirse y cubrir la tierra. ¿Verdad? ¿Para qué? Para hacer su voluntad, porque para eso la creó, para ser habitada. Incluso en el capítulo 12 tiene que ver con eso, ¿verdad? Con que más y más personas de esas miles y millones de personas que iban a vivir, pudiesen vivir en su voluntad, en la tierra que Él había creado, aún después de la caída. Dice que también no solo los bendijo de esa manera, sino que los invistió de autoridad, de plena autoridad sobre toda la creación. Espárcense sobre la tierra, y dice: y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Le dio esa capacidad de someter. Esa palabra sojuzgar tiene esa idea de someter. Vemos tal vez uno de esos, de formas de esos, de ejercicio, de ese
capacidad de someter cuando le dio nombre a todos los animales. En el versículo 19 y 20 del capítulo 2. Someter y también dominio, esa palabra dominio ahí, que está en el versículo 26, también es la misma. Tiene la idea de gobernar o dominar, ¿verdad? Y no tiene necesariamente que ver, a pesar de que en ese momento los animales no eran feroces como ahora, ¿verdad? No tiene tanto que ver con mayor capacidad de fuerza, por ejemplo, ¿verdad? De que él iba a poder someter a un elefante o algo así, sino que iba a tener autoridad, ¿verdad? Sobre ellos. Y lo que quisiera hacer notar aquí es que el ser humano fue creado de una manera muy diferente al resto de la creación. Sí, todo lo que Dios creó era bueno y bueno en gran manera. Tenían funciones establecidas por Dios mismo, glorificaban a Dios hasta el día de hoy. Sabemos que toda la creación, a una, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Que cuenta la gloria de Dios, alaban su nombre. Pero el ser humano fue creado de forma muy diferente. Es la única parte de la creación de Dios que puede tener relación con Él, comunión con Dios. Esa es la única parte de su creación que puede hablar, tener un pensamiento inteligente y razonamiento. No así los animales. El hombre puede, y yo sé que esto puede ser controversial, pero puede amar. Los animales no. No pueden amar. Al menos no de la forma en la que nosotros estamos hablando aquí. El hombre puede razonar, tomar decisiones. Los animales no. Como dije anteriormente, también el ser humano fue dotado de libre albedrío. Dios, siendo soberano sobre toda la creación, le dio al hombre la capacidad para decidir aún en contra de su perfecta voluntad. Y se los dejó claro. Vamos a verlo el jueves que viene. Ustedes pueden comer de todo esto, de la vastedad de todos estos árboles que yo les dejo aquí. Ustedes pueden alimentarse para que no padezcan hambre, para que disfruten, para que gocen de mi creación. Pero aún así, aquí está el árbol del que no deben comer. Ustedes pueden decidir si permanecer en esta comunión conmigo, disfrutando de la gloria de mi presencia, o pueden decidir comer del árbol y morir. Pueden vivir eternamente conmigo, pueden comer del árbol y morir. El hombre es de hecho el único, aparte de los ángeles, que puede realmente adorar a Dios, su Creador y Salvador, de una manera informada por su palabra, por la revelación de quién es Él. Entonces, si usted lo ha hecho, yo creo que debe arrepentirse. Y si no, por lo menos sepa que no podemos dejar que la gente siga haciendo o diciendo o enseñando o infiriendo que los seres humanos son igual que los animales. Que la vida humana vale lo mismo que la vida animal, por ejemplo. Que no tiene valor, que no tiene propósito. Como dije antes, la vida humana es valiosa. ¿Por quién la creó? Porque a pesar de que no lo entendemos plenamente, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos también que permanecer en esa verdad y vivir consecuentemente con eso. ¿Ya? No vamos a renunciar a la verdad por ser populares o no convertirnos en el infame de la empresa o de la escuela, porque creemos que el ser humano y la vida humana tiene valor. Para ir terminando, porque yo sé que ya es hora de ir a cenar. Dice versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es una parte un poco controversial para mí.
Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. El ser humano y todos los animales, el león, sí, el león también. El lagarto, sí, el lagarto también, comían plantas. Ya. Estaban capacitados y diseñados para alimentarse y sobrevivir a base de plantas, antes de la caída. Ya después de eso, vemos que el orden es cambiado, ¿verdad? Y hay animales que se vuelven feroces, ¿verdad? Y empiezan a alimentarse de otros animales. Pero hasta ese momento, tanto los humanos como los animales comían plantas. Y dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que Dios creó, incluyendo el ser humano, era bueno en gran manera. Y para el estudio que viene vamos a tener muy presente esto. ¿Por qué? Porque el hombre tenía una comunión perfecta con Dios. No había sufrimiento, no había enfermedad, no había tristeza o algún otro mal, solo ese disfrute y esas delicias de una comunión perfecta con el Creador. Eso es lo que el Señor ha querido desde el principio, que todos nosotros tengamos una comunión plena y completa con Él. Vamos a ver, sin hacer spoilers o adelantarme con el estudio que viene, que el ser humano decidió rechazar eso. Quiso tomar el lugar de Dios, que Satanás le ofreció. No, más bien sabe Dios que si comen de esa fruta, serán como Él, conociendo el bien y el mal. Y en ese momento renunciaron a esa posición. Pero es lo que Dios quiere restaurar también. Eso que se perdió en el principio, lo que Dios ha querido y ha restaurado en muchos de nosotros. Y que quiere restaurar en los que quizás hay aquí que no hayan entregado su vida a Cristo. Pero es el mensaje que tenemos. Hay gente que se basa en las malas noticias, en las muertes, en la violencia, en el pecado para decir que Dios no existe. Bueno, la verdad es otra. Es que Dios creó todo bueno y quiere también restaurar todo eso. No este mundo. Este mundo no va a mejorar, lo siento. Pero Él sí va a crear unos cielos y una tierra nueva. Y ofrece a cada persona la oportunidad de estar ahí, a pesar de que hemos pecado, a pesar de que hemos ido en contra suya. Entonces, vamos a orar. Esto es lo que hemos estudiado el día de hoy acerca de la creación, los 6 días de la creación, y que el Señor, al ver lo que había creado, vio que era bueno en gran manera. El siguiente jueves vamos a continuar. Padre Santo, queremos agradecerte por lo que hemos podido aprender y recordar, Señor, de cómo tú creaste el universo, Señor. Ayúdanos a recordar eso cuando oremos, que no vayamos a ti de forma indolente o con faltas de respeto, sino que recordemos que eres el creador del universo. Que con solo hablar creó las estrellas, la tierra, la luz y todo ser viviente. Que podamos ir con reverencia a ti. Pero también cuando vayamos a pedir algo, que pidamos tu voluntad, pero sabiendo también que eres suficientemente poderoso. Que no hay nada difícil para ti, Señor. Que cada vez que oramos la incógnita es solamente si tú deseas hacerlo. No si puedes o tienes la capacidad. Ayúdanos a vivir también de esa manera, sabiendo que como nada nos puede separar de tu amor, nada nos puede separar de tu mano, nada que tú quieras que nos toque o que no nos toque va a poder hacerlo, Señor. Estamos en ti. Eres suficientemente poderoso para guardarnos, para cuidarnos, para hacer también tu voluntad en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque no nos dejaste muertos en las consecuencias de nuestro pecado, sino que nos has dado vida eterna también. Y has ofrecido a tu Hijo para pagar por nosotros. Oramos y te damos gracias por esto y pedimos que nos lleves también con bien a nuestros hogares en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, unos anuncios ahí muy rápidamente. Tenemos la recolección de útiles escolares, como ustedes saben, ya casi comienzan las clases. Tenemos algunos niños que necesitan
útiles escolares, ¿verdad? Y tal vez por situaciones económicas se les dificulta a sus familiares poder proveerlos. Entonces, les animamos a traer ofrendas, dejarlos en la caja por Simpe Móvil. Siempre es importante que usted ponga el motivo por el cual está dando, ¿verdad? Útiles escolares. Puede traer los útiles, vamos a estarlo recogiendo en cada servicio. Pero una información que me dieron hoy es que también si usted decide y viene y nos dice, yo quiero adoptar a uno de esos niños, ¿verdad? Quiero saber la lista de lo que se necesita o cuánto cuesta, puede hacerlo también, ¿verdad? Ahí pueden hablar conmigo o con alguna de las personas ahí de la mesa de información y hacerles saber ese deseo que Dios le puso en el corazón, ¿verdad? Cada quien da y ofrenda y ayuda conforme lo que el Señor pone en su corazón. Tenemos el estudio en el Evangelio de Mateo el domingo, siempre a las 10:30, están todos invitados. Y se viene el retiro de niños, ya casi, ¿verdad? Este 24 al 26 de enero. La inscripción, ¿verdad? Cuesta 30,000 colones. En realidad, no sé, no estoy muy seguro si todavía están abiertas las inscripciones, pero nada cuesta ir a la mesa de información a preguntar. Y por favor, pedirles que estén orando. Hay niños de estos, a pesar de que usted los ve jugando aquí, que no han entregado su vida a Cristo, que necesitan ser salvados, que necesitan que Dios restaure cosas a esas edades, en sus corazones, en sus vidas. Estén orando por ellos, por favor. Paseo de bautismos, animarles a que se anoten, esa es una actividad, si usted ha ido, ya sabe que es preciosísima, el Señor nos bendice, nos refresca, nos anima. El 2 de febrero vamos a estar en Quinta de los Castillos, que es en Alajuela, y el costo es de 3,500 por persona. Entonces, animarles a que se inscriban, que inviten a sus familiares, porque también es una gran oportunidad para poder evangelizar, ¿verdad? Un ambiente diferente, ¿cómo se puede decir? Un horario diferente, llevar a un familiar a compartir y que pueda también escuchar el evangelio. Tenemos el paseo para adultos mayores y pensionados, les animamos a anotarse. No sé si hay alguno aquí, creo que no, están todos muy jóvenes, pero allá en la mesa de información pueden anotarse. Va a ser el 15 de febrero se llama Laguna de Plata, ahí en San Rafael de Heredia. La conferencia de hombres Dóquimos va a ser el sábado 31 de mayo. La idea, este año no vamos a tener retiro, vea que está baratísimo, 20,000 colones con la entrada al lugar, que es un lugar precioso, alimentación y demás. Entonces, le animamos a inscribirse, pero también, si está dentro de sus capacidades, invitar a alguien. Invite a alguien y si puede, págale también su entrada, ¿verdad? Va a ser una inversión que va a trascender hasta la eternidad. El cierre de inscripciones es el 4 de mayo. Como siempre, el programa de entrenamiento teológico de Global Action. Vamos a comenzar en marzo, si Dios lo permite. Entonces, si alguno de ustedes está interesado y tiene el deseo de prepararse un poco más, de estudiar, de tener herramientas para su vida devocional, pero también para el servicio, puede hablar conmigo. Es una vez al mes que tenemos las clases. Ya sabe que la caja está ahí atrás para las ofrendas. También los medios electrónicos, Simpe Móvil, transferencia y todo eso. Que sea el Señor quien le mueva. ¿Ya? No se detenga, ni se sienta tampoco, no sé, impulsado por algo externo, ¿verdad? Sino que sea Dios el que le mueva siempre a dar conforme a su voluntad. Él provee y también mueve a cada persona a hacerlo de la forma en la que Él ha determinado y quiere que lo hagamos. Entonces, vamos a adorar al Señor.